tenía más malicia que yo sabía, indució al otro como a hacer eso. Y veo que dice, agárrala por los pies, agárrala por los pies. Y me agarraron y entre los dos me cargaron y me llevaron a una distancia considerable, como de 2 kilómetros para adentro, a un monte. Ahí me cruzaron por unos alambres y esos alambres eran de púa. Yo me recuerdo que me corté. Entonces después que cruzamos los alambres, ahí mismito se pararon. Ellos andaban con un cuchillo de caza. Entonces ahí me dijeron, cállate, que si gritas te matamos. Gente de uno no piensa que le van a hacer un daño, son gente de uno. Y ahí comenzó el hecho de ellos. Y abusaron de usted. Sí, pero yo oí que uno le dijo al otro, no se lo hagan por adelante, hacéstelo por atrás, porque por adelante quedará evidencia de lo que estamos haciendo. Y uno primero, ¿verdad? Y el otro, agárrala. Ahí, cuando ellos quisieron, me soltaron. Pero antes de soltarme, me amenazaron. Me dijeron, si hablas, te matamos. El enemigo comenzó a hacer en mi cabeza. Me comenzó a aislar, ¿verdad? Lo primero. Luego me decía las 24 horas, varón. Mátate, mátate, mátate. Mátate. Esa era una frase que era como mi comida. Esa frase retumbaba comiendo, retumbaba hablando, retumbaba con mi familia. ¿Y sabe lo que yo hacía con mi familia? Porque la frase era más fuerte que la familia que yo tenía y que el amor que me daba mi familia. Yo me iba por abajo de un palo a oír la frase, varón. Mátate, 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 mátate. Y yo le preguntaba a la voz que me decía mate, ¿y cómo lo? Y me hacía entender que yo había muchas formas de matar. Me ponía en mi cabeza, pero tú puedes coger un cuchillo y tú puedes ahorcarte. Era una voz que me hablaba tan claro. Hay días que le decía, mira, sí, yo lo voy a hacer. Yo hablaba con él, con el enemigo normal, yo hablaba. Yo decía, mira, hoy sí lo voy a hacer. Shalom, sean todos bendecidos. Le habla su hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en su segmento Medidas de Fe. Bienvenidos todos al restaurante, el mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube. El lugar donde cuando usted llega aquí, usted va a comer lo mejor de la mujer. Aquí se come bueno. No estoy solo, estoy con una invitada y ya se estará presentando. Amén. Mi nombre es Ana Marte y vengo de Monte Plata. Amén. Amén. Suscríbase si no se ha suscrito a esta plataforma de YouTube. Dele me gusta a este contenido y comparte el video con alguien más. Saca un segundo y dele me gusta y compártalo. Corra, que este lo está dando la vuelta al mundo. Mire, en el transcurso del tiempo, nosotros que servimos a Dios, a veces nos encontramos con personas con muchas dudas, con muchos interrogantes, con muchas preguntas sin respuesta. Otros dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto tiene que acontecerme a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y es porque a veces desconocen del plan de Dios que Dios tiene para ellos, del plan que Dios tiene para ellos. Y yo sé que hay muchas personas hoy que se van a identificar con los próximos que la sierva de Dios estará testificando en esta hora. Así que si usted se encontró en este video, no es coincidencia. El escenario es de Dios y usted el vaso en este momento. Amén. Nada, Dios bendiga a todos. Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga este canal. Amén. Amén. Que se han prestado para que yo testifique, porque aparte del testimonio que tengo, se han prestado para que uno testifique de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que puede ayudar a otro. Amén. Así es. Entonces decidimos venir aquí para testificar que por más dificultad en la vida que uno pase, por más problemas que uno haya tenido en la vida, todo es posible cuando se tiene a Dios. Todo es posible salir de cualquier situación cuando buscamos la ayuda del Señor. Amén. Amén. Por eso estamos aquí, porque mi hijo
El más pequeño me indució para que yo testifique, porque también yo entiendo que sí, que el testimonio es bueno siempre y cuando pueda ayudar a alguien. Amén. Amén. Queremos nosotros saber el inicio de todo. Antes de usted conocer a Cristo, quién usted era y cómo llega a los pies del Señor y todo lo que pasó antes de eso. Amén. No, yo era una niña normal de campo. En ese tiempo vivíamos en el Mamey. Amén. Ahí nos criamos. Ahí comenzamos la vida por la gracia de Dios y nada, normal, una familia de ese sector, todo normal, hasta que pasó lo que pasó. Ahí fue que la vida a mí me cambió. Amén. Todo, yo estudiaba normal, todo normal. Yo tenía 11 años cuando comenzaron los sucesos que en este día vamos a narrar. A los 11 años. A los 11 años. ¿Qué tipo de sucesos? Bueno, miren, es una violación que tuve. Violación. Violación, sí, de 2 vecinos que vivían cerca de mi casa. Ellos se combinaron. Son 2 personas que aunque éramos todos, como quien dice, del área, el círculo de ellos no era el mío, porque yo tenía 11 años y ellos tenían de 25 a 30 años cada uno. Simplemente eran vecinos que ni hablábamos exactamente porque no eran de mi círculo. O sea, usted no tenía vínculo que con ellos. Usted era una niña. Una niña y mínimo ellos me podían ver pasar, que voy aquí, que voy allí, que juego con los compañeritos de mi edad. Estábamos con ellos ahí, todo normal. El día que pasó el suceso, yo lo veía a ellos lejos de nosotros, que éramos un grupito, y ellos estaban lejos, pero yo veía, porque yo siempre he sido como muy inteligente, y todo los entornos, Dios me dio como esa gracia de calificar los entornos. Y yo veía que ellos 2, lejos de nosotros, nos miraban al grupito, que éramos 4 o 5, siempre estábamos juntos jugando, de la misma edad. Éramos unos cuantos, hembra yo y los demás, hermanitos míos, 2 más y 2 vecinitos más. Éramos como 5. Y siempre estábamos juntos jugando, buscando cosas, haciendo cosas. Y un círculo de niños. Pero yo veía ese día, vi algo que no era normal. Yo me fijé que ellos se reían. Y hablaban y se reían. Hablaban y se reían, pero yo no, a mí no me pareció, digo, bueno, ¿qué será lo que todos más o menos están planeando? Eso era mi mente de muchacho. En eso yo me acuerdo claramente a esa edad. Nada, pasó todo eso y después que estábamos jugando, cada cual como que se dispersó a su sitio. Cada cual cogió su camino, los 2 amiguitos para su casa. Yo me quedé tumbando unos mangos, que era tiempo de mango. Unos mangos que eran muy buenos y estaban en el patio de los vecinos. Y como no había restricciones de tú coger para acá y coger para allá y nadie te decía nada. Te prohibida, de que no, tú no puedes estar en ese patio, tú no puedes estar aquí, no, un patio, todos nos juntamos en los patios. No había problema, yo podía coger cualquier mango. Me quedé en una subida bajando así, buscando unos mangos. Pero veo que ellos se desaparecieron del frente, así que está. Los los 2 personajes se desaparecieron y yo, ¿dónde cogieron?
Me quedé como pensando, ¿cuándo cogieron? Cuando de repente me salieron por atrás de donde yo estaba. Me taparon la boca y me cargaron. Amén. En ese suceso yo dije, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Pues una niña que no sabe ni de nada. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Simplemente ellos dos, siendo con su edad suficiente, había uno que tenía el cuerpo de mi hijo. Usted lo puede calcular. Sí. El que tenía más malicia, que yo sabía, porque es que uno decía, él indució al otro como a hacer eso. Y veo que dice, agárrala por los pies, agárrala por los pies. Y me agarraron y entre los dos me cargaron y me llevaron a una distancia considerable, como de 2 kilómetros. Wow. Para adentro. Amén, para un monte. Ahí me cruzaron por unos alambres. Y esos alambres eran de púa. Yo me recuerdo que me corté porque El movimiento, el forcejeo no era fácil llevarme a un sitio que yo no me resistiera, ¿verdad? Entonces el movimiento, el forcejeo, me aruñé un brazo así. Me aruñé. Yo estoy clara porque ahí no se me olvidó nada. Entonces después que cruzamos los alambres, ahí mismito se pararon ya. Ellos andaban con un cuchillo de casa, de esto de mesa, medianito. Entonces ahí me dijeron, cállate, que si grita, te matamos. Oye. Así que yo dije, gloria a Dios. Gente de uno no piensa que le van a hacer un daño, son gente de uno. Y ahí comenzó el hecho de ellos. Ahí abusaron de usted. Sí, pero yo oí que uno le dijo al otro, no se lo haga por adelante. Dios mío, Padre. Hácestelo por atrás, porque por adelante quedará evidencia de lo que estamos haciendo. Wow. Y uno primero, ¿verdad? Y el otro, agárrala después. Entonces, ahí, cuando ellos quisieron, me soltaron. Pero antes de soltarme, ahí realmente me amenazaron. Me dijeron, si habla, te matamos. Y yo dije en mi mente, wow. Y entonces, Señor, eso es cosa de niños pensando uno. Me paré huyendo, mano, como pude. Arranqué para mi casa, quedaba como a 2 kilómetros más. Eran vecinos, pero lo de ellos, para llegar a la casa de ellos, como 2 kilómetros más. Por dentro, por el monte. Como pude, llegué a mi casa. Cuando llego al patio de mi casa, yo estaba como traspuesta. Como bueno, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué le digo que yo estaba traspuesta? Porque mi papá era una persona que fácilmente a cualquiera mataba. Mi papá siempre tenía un machete listo. Nunca lo hizo porque tal vez el Señor no se lo permitió. De alguna manera, Dios no le permitió cometer un error grande, solo pleitos comunes con cualquiera que pasara por el área o algunos de esos que le buscaban problemas. Pero él nunca mató a uno, pero en mi corazón siempre yo supe que la violencia estaba en el corazón de mi padre. Que yo no podía ir fácilmente, mentalmente, a decirle, papá, mire, me pasó tal cosa. Y ahí vino el dilema de mi cabeza. Yo era inteligente. Y en ese dilema yo dije,
¿qué hago? Entonces dije, no, mejor me quedo callada. Porque si hablo, ellos me matan a mí. Y si no, mi papá lo mata a ellos. Y yo no, oiga, lo que yo pensaba teniendo esa edad. Y yo no puedo permitir que mi papá caiga preso. Yo sé que él lo va a matar. Y ahí verdaderamente no tanto el hecho fue lo grave para mí. Lo grave para mí comenzó en ese momento. Porque yo dije, para yo no decir esta historia, yo tengo que aislarme un poco de la gente. Porque es que esto es algo tan fuerte que yo no puedo estar hablando con todo el mundo ahora. Yo a esa edad pensando eso. Oye, Dios mío. Digo, yo no. Ahora sí es verdad que todos esos amiguitos que yo tenía, yo tengo que irlo afuereando, dejarlo a un lado porque un día se me va a zafar la historia. Y según la amenaza que yo tenía en mi cabeza, yo dije, no, me aíslo mejor. Cojo mi camino. Ese día no fue el hecho tanto que me marcó. Lo que más me marcó fue lo que Satanás, el enemigo, comenzó a hacer en mi cabeza. Me comenzó a aislar, ¿verdad? Lo primero. Luego me decía las 24 horas, varón. Mátate, 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 mátate. Esa era una frase que era como mi comida. Esa frase retumbaba comiendo, retumbaba hablando, retumbaba con mi familia. ¿Y sabe lo que yo hacía con mi familia? Porque la frase era más fuerte que la familia que yo tenía y que el amor que me daba mi familia. Yo me iba por abajo de un palo, como es campo, siempre había muchos árboles. Me iba para abajo de un palo a oír la frase, varón. Mátate, 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 mátate. Y yo le preguntaba a la voz que me decía mátate a esa edad, ¿y cómo lo hago? Y me hacía entender que yo había muchas formas de matarme. Él mismo, el enemigo, me ponía en mi cabeza, pero tú puedes coger un cuchillo y tú puedes ahorcarte. O sea, era una voz que me hablaba tan claro que yo decía, hay días que le decía, mira, sí, yo lo voy a hacer. Yo hablaba con él, con el enemigo normal, yo hablaba. Yo decía, mira, hoy sí lo voy a hacer. O sea, se volvió como mi amigo. Oye. Sí, la voz se volvió como mi amiga. Y yo no hablaba con más nadie, varón. Yo, el día que me levantaba, a las 6 de la mañana, yo decía, hoy es mi día. Hoy yo no voy a hablar con nadie. Y yo cogía y me aislaba. Y mi familia, éramos 11 hermanos. Y estaban la mayoría con mi mamá allá y trabajábamos todos en el campo, todos estábamos unidos, porque éramos unidos como familia. Yo no lo dije por el miedo, pero no porque mi familia no tenía el anhelo de defenderme si lo hubieran sabido. Le digo que si mi familia lo hubiera sabido lo que a mí me pasó, yo cojo así y mis hermanos posiblemente habían caído en desgracia. Ya mis hermanos habían contemporáneos de esas dos personas. Ellos eran contemporáneos con los hermanos míos mayores. Entonces yo dije, aquí va a haber un problema. Yo con 11 hermanos, 7 varones, que esto no se va a resolver. Era todos los días pensando, ¿y cómo yo voy a resolver esto? Porque era un dilema en mi cabeza. O me mato o lo digo. Y decía, no, déjame aguantarme en eso. Yo aguanta. En esos primeros años, después del suceso, ¿qué pasa? Vienen llegando días, como que pasando los días, y yo dije,
como que me olvidé que eso me había pasado. Lo escondí para poder como sobrevivir. ¿Sabe dónde lo escondí? En el subconsciente. Ya para mí eso no me pasó, oiga. Yo evitando el dolor de la niñez de ese tiempo. Para mí ya eso no me había pasado. Ya yo entré en otra etapa. ¿Cuál era la etapa? Que me lo soñaba, era todos los días. Wow. Era un sueño. La misma pesadilla, varón, cuando Satanás coge un niño para dañarlo, es fuerte. Era la misma pesadilla toda la noche. Yo tenía que acostarme con la seguridad de que iba a tener esa pesadilla. Pero ya para mí no era una realidad. Para mí fue algo que me pasó en sueño. Y yo despertaba toda la noche llorando. Llorando. Y la única voz que yo oía, que nunca se fue mátate, 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 mátate. Y yo nunca lo hacía. Pero esa no se despegó de mí jamás en todo ese trayecto. Todavía cuando entro en la otra etapa, esa voz no se despegó de mí. Vienen y pasan los años. Sigue transcurriendo la vida, ya yo cojo otro nivel de vida. Mi mamá, por el tiempo que tenía muchos hijos, ella quería echarnos para adelante, pero ella no tenía mucha ayuda. Me sacó donde un familiar me mandó para que estudie. Como todos los niños del campo generalmente no tienen la facilidad. Allá había una escuela que solo llegaba como a séptimo de la primaria. Cuando tú termines séptimo, tienes que ir pensando dónde tú vas a mandar a tus hijos a estudiar. Todavía hoy es así. Todavía esa escuela no ha pasado del nivel que está. Todo niño que estudia allá ya tiene que irse para hacer la secundaria. Y ella me sacó donde un familiar, donde un primo de mi papá. Después que me saca para que vaya y esté con ellos y lo acompañe, que lo ayude. Yo duré con ellos poco tiempo. ¿Por qué duré poco tiempo? Porque mi vida no era una vida. Yo no tenía una vida. Yo lo que tenía era una frustración mental, que yo quería encontrar la salida a mi problema, la ayuda. Y yo decía, ¿y cuándo es? ¿Y cuándo es que yo voy a ser feliz? ¿Y cuándo es que yo voy a salir de esta voz que no me deja vivir? Porque aunque la tenía, nunca le dije a nadie que la voz me mortificaba. Porque como no dije lo que me pasó, nunca le dije a nadie, mira que hay una voz que me dice, mátate. Y yo a veces le digo, y yo le digo, hoy sí, mañana no. Así yo hablaba, así. No te preocupes, yo lo voy a hacer, así. Ya había días que yo le decía como, yo lo voy a hacer, espera. Y nada, donde el primo mío pasé mi tiempo, de una vez me inventaba cosas para volver para mi campo. Tal vez me amaban, tal vez me cuidaban ellos como familia, pero yo no lo veía. Para mí ya nadie era confiable. Ellos puede ser, yo nunca vi que mis primos me maltrató ni nada, pero para mí no eran confiables. Yo quería estar en mi casa, pero no porque en mi casa me cuidaban tanto, ni porque me amaban tanto, sino porque ahí yo lloraba. Yo disipaba el mundo en los montes. Yo me iba y yo salía a las 6 de la mañana y caminaba para la loma, que era lo último que nos quedaba cerca. Mucha loma. Loma alrededor era la última casa del paraje. Todas eran lomas y yo decidía
a cuál loma ir a gritar mi pena. Y yo arrancaba para las lomas y buscaba el árbol que tuviera más cómodo para yo pasar el día. No me importaba comer. A mí no me importaba nada. A mí lo que me importaba es escuchar esa voz para ver cómo yo la satisfacía y hacía lo que me decía. O sea, yo no tenía, ya yo había salido de que quería amistades humanas. Ya yo no quería amistades humanas. Ya yo decía, aquí me quedo. Mis hermanos ya ni me veían como, wow, tengo una hermana. No, ellos decían, está loca. Está loquita porque esta vive apartada. Mi familia se reunían todos y yo me apartaba. Todos riéndose de las cosas que le pasaban en la vida, en el monte, en el mundo, de los trabajos con mi mamá. Y yo lejos de ellos. Todo el tiempo oyendo la voz. Mátate, mátate, mátate. ¿Qué pasa? Mi mamá llegó un tiempo que se cansó de ver mis procesos, que ella no lo entendía. Mi mamá me decía, por eso hay que ponerle atención a los cambios, porque yo lo digo ahora porque soy cristiana, a los cambios que tienen nuestros hijos cuando son niños. ¿Por qué? Porque usted no entiende algo, pero acérquese. Pregúntele a su hijo, mi hijo, ¿y qué te pasa que tú no quieres estar con tus hermanos? Allá, siendo campo, no había ese amor y esa comprensión para que los hermanos míos, por ejemplo, me dijeran, pero ¿y qué te pasa? Tal vez si algún día alguien me había preguntado, tal vez nadie sabe, pero con mucho convencimiento, pero tal vez habían logrado algo, ¿verdad? Porque al yo saber que no podía decirlo, era muy difícil que a alguien yo se lo pudiera contar. Pero tal vez, si me convencía, tal vez yo algún día lo había logrado. Pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y me convencí y me olvidé, entendí que era un sueño. ¿Sabe lo que yo hacía? Mi mamá tenía un cuadrito de una virgen, cuadradito. No eran cristianos mis padres todavía. Y ese cuadrito que tenía la Virgen María, yo le prendía una vela y yo le decía, si tú me sacas, decían que hacía milagro, decían que ayudaba y, si tú me sacas de esto, de este pensamiento y de este dolor que llevo por dentro, ya ni me explicaba por qué era el dolor, porque era una pesadilla. Yo le decía, si tú me quitas esta pesadilla, así mismo le decía al cuadro que mi mamá tenía, yo te voy a prender una vela. Y en ocasiones, como yo hacía la promesa y era niña y no sabía, prendía la vela. Pero nunca tuve la ayuda de ese cuadro que decían que hacía milagros y que ayudaba. Ya yo no le decía, si tú me salvas de esta violación, de este proceso mental, ya yo le decía, si tú me quitas esta pesadilla, porque ya yo estaba en otro nivel, en otra etapa. Entonces no me ayudaba en nada. Yo seguía igual. Mi mamá cogía a veces y me tiraba palos de coba. Muchacha, aburría, decía. Ahora aburría todo el día, porque varón, mire, yo hablo ahora, pero en ese tiempo, al que yo le hablaba, era milagroso. Al que yo me le reía, era milagroso porque yo aislé el mundo. Solté todo, solté la familia, solté todo. Para mí el mundo no era mundo, no existía. Yo era muerta en vida, yo no tenía vida. Entonces, esta muchacha aburrida todo el tiempo, no habla, no dice nada y uno, voceaba, me voceaba. Mis hermanos me amaban, pero no me entendían. Obviamente que es lo que me van a entender. Ellos decían, esta hora aburrida todo el tiempo, aburrida. Me decían que yo era aburrida.
Y nada, seguí ese proceso. Volvieron y me mandaron por de otra persona en la capital, aquí. Me mandaron a vivir con ella, con una señora. Ay, ay, ay. Ahí era que la pesadilla arreciaba. Yo salía de mi casa y ahí era que eso arreciaba. Mátate, mátate, mátate. Ese era mi pensamiento. Y cuidaba a la abuelita, le decía a la abuelita. La cuidaba, pero yo decía en mi mente, cuando le haga la comida voy a matarme. Así, yo vivía así. Cuando le haga esto, en la noche lo voy a hacer. Esa era la vida, esa era mi vida. Así era que yo vivía. Entonces, ¿qué pasa? No me aguantaron porque que yo era aburrida. Yo no hablaba. Al yo no hablar, todo el que quería estar conmigo para ayudarme económicamente para que mi vida fuera mejor en los estudios, yo no reaccionaba. Yo de una vez pensaba en volver para mi casa. Y siempre me inventaba algo de maltrato donde yo estaba para volver a mi casa. Aunque no la maltrataban. Aunque tal vez no. Porque yo no le puedo decir que ciertas cosas te las dice alguien. Como todo ser humano. Y más cuando tú eres aburriona. La gente te quiere, pero entienden que tu forma de ser no es la correcta. No es que no te quieran cuidar. Es que dicen, es que ella no habla. Y el que no habla, ¿para dónde va, varón? Para parte, no, yo no hablaba. Y muchos me estimaban, pero era que yo no quería hablar. Entonces, al ser así, vuelvo otra vez para mi campo. Y el mismo proceso. Cada vez pasábamos por lo mismo. Y cuando llegaba al campo, lo primero que yo cogía era un monte para aislar. Yo lo que quería era estar con mi familia, pero aislada. No de que estar cuidando personas que no eran familia mía y que a mí no me importaban realmente. No era que yo quería vivir esa vida ni estudiar nada. Yo decía, sí, hay que echar para adelante en mi mente, pero solamente era en mi mente. Nunca lo pude lograr. Mi inteligencia me ayudó mucho porque yo era como, me hacía como fuerte. Pero en verdad, yo no tenía el anhelo tal vez si yo no había tenido ese suceso en la vida, tal vez yo hubiera sido alguien, o sea, fuerte, porque que era inteligente. Pero al frustrarme el enemigo con esta situación, toda inteligencia que yo podía tener era obsoleta, no me servía para nada. Volví a mi mismo nivel, al campo. Un día volví para donde mi hermano, mis hermanos, ya los mayores, casados aquí en la capital. Un día me llevaron para su casa porque ya ellos entendían que tenían que ayudarme. Porque yo salía y entraba en eso en el campo y ya me fui por un hermano mío. Ahí entra otra etapa de mi vida. ¿Cuál era la etapa? A los 22 años estaba donde mi hermano. A los 22 años vengo y tengo el sueño, la pesadilla, la misma de siempre, violándome. La misma pesadilla de siempre. 11 años después. 11 años después, a los 22. Cojo con la pesadilla. Ese día fue diferente. Usted sabe, ese día cambió otra vez mi vida. Otra etapa. Ya yo estaba, mi hermano me habían llevado a la iglesia evangélica. Ya. Yo estaba en la iglesia, pero yo nunca fui cristiana. Estaba en la iglesia. Me llevaban y como yo no era una persona de dar problemas para todo el mundo, yo era cristiana. Pero todos los jóvenes decían, nadie se meta con Ana Marta. Entre ellos, yo era una morenita que me veía más o menos.
Y los jóvenes entre ellos, Ana Marte, no hay que leer. Con esa ustedes no van a lograr nada. Así que todo el que aspire, que decline. Eso era entre ellos, pero ellos me contaban después, me contaban. ¿Por qué? Porque uno de los jóvenes salió siendo mi esposo. Pero él me contaba cómo era que entre ellos hablaban. Pero me lo vino a contar después me iba contando. Entonces, el día de los 22 años, yo estaba en la iglesia. ¿Qué pasa? Quise salir de la iglesia porque no era mi mundo. Yo estaba en la iglesia porque mi hermana me llevaba. Pero yo no amaba lo que hacían en la iglesia. Yo simplemente era más aburrida que todo el mundo. Yo me sentaba todo el tiempo en el asiento de atrás, en el último, y yo veía a todo el mundo gozándose. Y yo no me gozaba. Sí, está bien, amén. Yo aplaudía, pero yo no me gozaba. Yo era cristiana, pero yo no vivía ese evangelio en mi corazón. Estaba ahí en la iglesia. Mi hermana me amaba bastante. Ella murió después que yo me casé de cáncer. Me amaba bastante y me cuidaba. Y ella siempre trataba de entender para que yo cambiara de vida. Pero nunca me preguntaban exactamente qué te pasó, que tu vida cambió tanto. Nadie me lo preguntó, porque para ellos era un temperamento rebelde, simplemente, de muchacho. Por eso yo les solto todo el que vea este tipo de videos, que manténganse atentos a los cambios de los hijos. Mis hermanos me cuidaban, pero entendían que yo era aburrida, que fácilmente al perseguirme eso de mátate, mátate, a cada rato estaba yo, que había que estarme cuidando, porque ellos me vieron un par de veces así como, era una depresión fuerte, era un tema de depresión matándome. No todos lo notaban, pero muchos lo notaban, muchos nada más notaban el aburrimiento, que yo me aislé, que yo no hablaba. Y los jóvenes de mi edad, ya a esa edad, no me interesaba, nada me interesaba. Hombre, no me interesaba, nada. Le cuento, le retomo el momento cuando tuve la pesadilla a los 22 años. Ese día despertó mi subconsciente. Cuando despierto de la pesadilla, digo, oh, pero esto no es una pesadilla. Yo misma me hablé a mi vida, para adentro. Yo dije, pero esto no es una pesadilla, esto me pasó. Y ahí fue que yo lloré y yo dije, ¿cómo? Y esto me pasó a mí. Y yo dije, ¡ay! Mire, varón, hizo así como un chi. Una cinta. Para atrás. Para atrás. Y me llevó al momento exacto. Dios mío. Otra vez. Y comencé yo a llorar. ¡Ay, Dios mío! Pero hasta vocié. Y estaba en la habitación, tranca. Y sale mi cuñada que vivía con mi hermano. Muchacha, ¿y qué fue? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ay, una pesadilla que yo tenía! ¡Que no es pesadilla! ¿Qué me pasó? Y comencé, yo la amaba mucho, mi cuñado la amo. Me pasó y comienzo a llorar. Mi cuñada se desesperó porque ella no entendía qué me estaba pasando. Y llora. Y la voz, mátate. Y cuando dice ella, no, esto hay que buscar gente. Porque yo no entiendo qué le pasa a Ana ahora. Dios mío, padre. ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Ahora ella se volvió loca, ¿verdad? Yo que estaba media. Ahora ella se volvió loca, ¿verdad? Nada, cojo así y ella busca a mi hermano mayor, que era de la misma edad de los muchachos que me hicieron la situación.
la violación. Porque yo lo digo ahora, porque antes yo lo decía y lloraba. Yo ahora lo digo y no lloro, porque entiendo que Dios hizo algo en mí. Yo no podía decir violación, esa palabra no. Yo no la decía así que se me salieran las lágrimas. Pero después que Dios fue obrando, yo comencé y podía decir con libertad. Hay gente que puede ser que diga, no, ¿y por qué dice eso? Y eso es vergonzoso. No, para mí no es vergonzoso. ¿Por qué? Porque puede hacer que con esto yo pueda ayudar a algún padre que no entienda que su hijo se ha revelado. ¿Y qué le pasa a mi hijo que no lo entienda? O algún hijo que diga por amenaza, porque generalmente los niños no dicen lo que le pasa porque lo amenazan. Casi siempre por amenaza, porque los demás ellos lo obvian. Pero es muy miedoso cuando a ti te dicen te mato o cualquier cosa y ya tú dices, bueno, si no tengo opción, me quedo tranquilo. Los niños somos así cuando somos niños. Si no tenemos opción, cogemos la opción que hay. Entonces buscan a mi hermano mayor, que era policía y que tenía paciencia, porque cualquiera no me podía entender a mí. Todo el mundo lo sabía. Y al ellos saberlo, dijeron, vamos a buscar a fulano, que él tiene paciencia para ver qué es lo que le vamos a sacar a esa muchacha que diga, porque no entendemos. Me buscó mi cuñada, allá llegó él de una vez. Eso sí, de una vez. Mira, fulana, dime, con un humor, era un muchacho decente, amoroso y que fácilmente tenía la facilidad de sacarme la verdad porque al ser policía experimentado ya tenía mucho tiempo en la policía. Ya. Él había salido del campo mucho tiempo ya en eso y entendieron que esa era la propiedad para ver qué era lo que yo tenía. Comienza él a hablarme de la vida normal. Él no me sacó la verdad de adentro de una vez. Él trabajó mi mente, habló conmigo, hasta que me calmé un poco. Y cuando le pude decir, le dije, es que a mí me violaron. Dice él, ¿cómo? Digo, sí. Pero entonces comienzan las preguntas de él. ¿A cuándo? ¿A qué edad? Yo le dije, ahora me acuerdo que me entró todo a los 11 años. Digo yo, ¿cómo? ¿Y quién? Y comenzó a preguntar. Yo le expliqué, fulano y fulano. Se indignó. Se molestó mucho. Lo conocía. Eran sus mejores amigos de él. Wow, Dios mío, padre. No dije que lo conocía, no. Sus mejores amigos de él, para todos lados. En ese tiempo no había televisión en el campo. En ese tiempo habían radio que se oía Calimán. No sé si usted se ha podido escuchar una novela que se llamaba Calimán. Me suena. Ellos eran juntos, oyendo esa novela a las 12 del día. Así los dos, porque eran contemporáneos ellos. Ellos, no yo. Ellos oían su tema y yo vivía en el mío. Pero él dijo, ¿cómo fulano? Digo, sí. ¿Y qué tú quieres que yo haga con ellos? Voy y no sé si se puede decir. No, sí, no hay problema. Lo mato. Porque él tenía pistola ya. Y yo, ay, no. Yo le dije, eso no es lo que yo quiero. Yo entendía, ya estando en la iglesia, a esa edad, que no era lo que correspondía hacer. Porque ya yo había creado una conciencia cristiana, aunque no la practicaba mucho. Ya yo dentro de la iglesia entendía
que no era el proceder. Y él me dijo, y entonces, si no lo voy a matar, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo le dije, no, más calmada un rato después. Yo lo que quiero es sanarme, porque no puedo salir de esto sola. No sé cómo lograrlo. Me duele el corazón. Entonces ahí, en ese momento, el corazón me dolió doble. Porque al salir de la pesadilla, entendía que era verdad. Es más, yo le voy a ser sincera, ya yo hasta dudaba que fuera verdad, porque es que es una pesadilla. Y tú de que despertar. Y ya de que fue verdad que me pasó. Ya yo como que, yo misma decía, "Ay, pero sí me pasó". Sí, porque recuerda que usted lo había guardado en su subconsciente y Sí, se había olvidado de eso. sí, yo decía, yo quería decir yo misma, no, eso no me pasó. Pero yo decía, sí me pasó. Yo misma decía, no, tengo que buscar y obligado ayuda. Mi hermano, para complacerme, me dijo, ese día era sábado, me acuerdo. Me dijo, alístate para el lunes, que te voy a llevar donde una psicóloga. Y ahí entendía que él no podía hacer nada para que te ayude. Ok, está bien, yo le obedecía, a mis hermanos me cuidaban. Entonces ahí, vamos el lunes donde una psicóloga, a la clínica Cruz y Miniam. Yo vivía allá y cerca. Y me dijo, alístate para llevarte el lunes. Llegamos donde la psicóloga, que resultó ser cristiana. La psicóloga a las 9 de la mañana, ahí hicimos todo el papeleo y entramos como a las 10. Cuando entramos, ¿por qué tú estás aquí? Y yo con un grito, un solo grito, que me violaron. Y entonces, ¿a qué edad fue eso? Y ella me preguntó todo el tema, le contesté a los 11 años. Me dijo, mira, realmente lo que yo podría hacer, lo haría. Pero ella era cristiana. Yo haría mi parte, que hacer el trabajo, sección por sección, trabajar. Digo, sí, yo lo que quiero es que me ayuden. Dice, pero no, no, tú no eres cristiana. Ella me vio que yo era cristiana. Lo que pasa es que el cristianismo mío no era real, pero ella vio que en mi vestimenta yo era Exacto. cristiana. ¿Tú no eres cristiana? Digo, sí, gritando, sí. Dice, pues mira, yo te voy a decir algo, yo te puedo hacer todas las secciones del mundo, pero el único que puede hacer algo por ti es Dios. Nadie más puede. Aunque yo te haga lo que te haga. Wow, qué sinceridad. Sí, porque era cristiana. Ella dice, te puedo hacer consulta, te puedo llevar a tu nivel de que tú quieras, hasta donde tú quieras. Pero el único que te puede salvar es Dios. Y yo dije, ajá, eso es así en mi mente. Yo era inteligente. Dice, sí, ok, está bien. Sí, está bien, quedamos para otra cita. ¿Y qué yo hice? No volví a la otra cita. No volví. Yo me metí con Dios. Comencé a buscar a Dios de corazón, porque ella me dijo, yo quería salir del proceso. Y ella me dijo que el único que me podía salvar era Dios. Y ya yo sabía por el evangelio, aunque no practicaba bien, yo sabía quién era Dios ya. Cómo se buscaba a Dios ya yo sabía. Porque yo sabía que ayunando, orando, yo buscaba a Dios. Me sumergí en ese tema de buscar a Dios 24 horas. Me puse a ayunar mucho. Ahora ayuna, ora, ayuna y ora. Y comenzó Dios a liberarme. Iba yo a retiro en los hogares. Ya la voz me hablaba,
pero no tanto, porque ya yo tenía como un sentido de que ya yo tenía que ayudarme yo. Me hablaba, a veces la reprendía, humanamente ya yo sabía cómo, ya esto no es de Dios. Exacto. Ya yo tengo que caminar. Y caminaba. Un día me ministraron liberación. Alguien que sí sabía lo que es una depresión. Porque yo era depresiva. Por más cosas que era una depresión matándome. Las 24 horas matándome, era matando. Viviendo esa vida de soledad. Yo no dejaba que nadie se acercara para cuidarme, para amarme, sino que yo llegué al nivel de que yo y mi voz, la voz que me hablaba era él y yo. Así. Ajá. Así. Sí. Que la voz ya éramos ellos y yo y que en el mundo no existía gente. Entonces, ahí entra la parte donde mi esposo, que era presidente de los jóvenes, tenía una edad como de 18 años, por ahí, pero era consejero. Y él comenzó a amarte porque desde ese día yo decidí, bueno, vamos a ver lo que se hace en el Señor. Él comenzó a buscar como presidente de jóvenes, obviamente. No éramos Exacto. nada. Presidente de jóvenes que se preocupaba. No, él era el vice, el presidente era el otro. Pero él tenía más habilidad para aconsejar. Entonces él se preocupaba por los jóvenes y comenzaba a aconsejarme. Mi esposo tenía una forma de que tenía una consejería como un viejo de 50 años. Como un viejo de 50 años. Me decía las cosas y yo... La gracia de Dios estaba con él en el consejo. La gracia de Dios. Y yo comencé a entender muchas cosas. Y todo el mundo, ya mi familia real darse cuenta del proceso que yo viví, me consideraban un poco más. Ya no me veían tan rebelde. Ya trataban de entenderme, aunque no me podían entender porque realmente yo seguía aburrida. Yo iba a la iglesia y buscaba a Dios, pero cuando me daba mi tiempo y aburrirme y de decir, me entraba eso a veces. Me entraba. Porque, ¿qué pasa con el que le pasa esa situación de violación en la niñez? Que es toda la vida que tú llevas un proceso. Es la vida entera. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes a Dios? El proceso es más liviano. Exacto. Pero tu vida nunca va a ser igual después que te violan que la vida de una persona normal. Tu felicidad, aunque tú la tengas, no es igual porque uno vino de un proceso. Exacto. Y aún una vida matrimonial, qué bueno que se entienda, no es igual. Aunque tú tengas tu esposo, aunque tenga lo que tenga, no es igual. Y hasta ahora hemos batallado, hemos peleado mucho, porque hemos peleado. Pero hay otra situación en esto. Ya después de yo, si tengo que adelantar, adelante. No. Tómese su tiempo, no se preocupe, que Ya. este espacio es de Dios y de usted. No, porque digo por el tiempo. No se preocupe, olvídese del tiempo. ¿Qué pasa? Aparece este hombre en mi vida como vicepresidente de los jóvenes, que él en el proceso de ayudarme se enamoró de mí. Pero él se enamoró de una mala persona en cierta forma, de quien no debía, porque yo no amaba hombres. Los hombres para mí no existían. Para mí los hombres no eran nadie. Y yo le decía, mira, aléjate de mí que tú vas a salir dañado. Dios mío. Siendo cristiana, porque yo no quería dañarlo. Aléjate de mí porque a ti no te va a ir bien, así yo le decía.
Y él me decía, no, yo no me voy a alejar. Un muchacho de 18 años, yo no me voy a alejar. Ya en el proceso pasaron los años. Y yo, bueno, tú sabrás entonces, así mismo le decía, tú sabrás cómo vas a poder lograr. Yo no quiero ningún hombre en mi camino. Y si yo cojo un hombre en mi camino, es para hacerle daño. Yo le decía así, cuando me daban mi cambio de afuera. Ya tú sabes. Siendo cristiana, y que cristiana. Pero sí, yo era cristiana. Es que me entraba, cada gente, varón, vive su proceso en cierto momento. Porque con lo que tú eres débil, eso es lo que viene a atacarte cuando tú estás en debilidad. Claro, exacto. Espiritual. Cuando con lo que tú luchas con la carne, cada gente tiene su lucha. Y cuando esa lucha comienzan a entrar, que tú te descuidas, te puedes descuidar. Como cristiano, puedes dejar de ayunar. Yo sabía que esa era la opción, pero a veces uno en el ayuno, en la oración, como que se queda tranquilo por un tiempo, porque tú no quieres ayunar la vida entera, tú no quieres orar la vida entera. Y hay procesos que una persona pasa que tiene que estar las 24 horas en oración, todo el tiempo en comunión con Dios para sobrepasar ciertos procesos. Y si tú no estás con Dios 24 horas en comunión, llegan los momentos. Y yo le decía, mira, yo quiero un viejo en mi camino. Me voy a casar con un viejo. Le decía, pero es para yo manipular. Para yo saber cómo yo lo voy a resolver, porque los viejos se dejan llevar por la juventud. Y yo decía eso. Oye. Era no para amarlo. Era para tener a quien. Tengo que tener un quien, pero no va a ser un joven. Le decía claramente a él, yo tengo que tener a alguien, pero no va a ser un joven. Ese hombre llevó el proceso hasta que un día decidí. Yo le hacía muchísima maldad. Muchísima. Indefinida. Pero él me soportó. Hasta que un día más, ¿qué más da? Me voy a casar con él porque es el único que me está aguantando. Es el único que está tratando y me está soportando. Y era un hombre pacífico así como el Malas, tranquilo. Un hombre que yo dije, él se lo ganó. Fui yo que dije en mi mente, él se ganó que yo me case con él. Yo me casé con él. Nadie ahí vino la vida de casado. Ay, ay, ay. Cuando me entraban esos momentos. Esos cambios. Ay, ay, ay. Pobre de ese hombre que no tuviera cerca. Porque es que en verdad yo no quería hombre en mi camino. Yo amaba su consejería, su dirección, cómo me cuidaba. Me cuidaba como una niña. Un hombre joven con toda la facilidad de renunciar. Me cuidaba como una niña. Y yo era mayor que él, yo le llevo 4 años. Y él me cuidaba como que yo era la niña, imagínense. Y nada, pasó el proceso, tuvimos el primer hijo, pero yo lo llevaba a un nivel que yo le decía, me daban esos cambios. Aléjate de mí, no te acerques. Yo era grave. Ya tú sabes. Como esposa. Fuerte. Ese hombre ha aguantado cosas. Aléjate, no te me acerques. Mi esposo podía durar hasta 3 meses sin sexo, varón, legalmente. Tremendo. Duraba 3 meses, varón. Así. Tranquilo. Tranquilo. Sin desviarse. Sin desviarse. Sin maltratarme. Nunca cambió de humor. Por algo Dios lo trajo a su vida. Tremendo, varón. Un hombre joven. Nunca me dijo, yo necesito. Nunca me dijo. Yo podía durarle lo que fuera. Y nunca me exigió. Y que ahora tú, un santo así, varón. Dios mío, aleluya. Ese hombre conmigo se gana. ¿Sabe cuándo yo hacía el sexo?
Cuando yo entendía que el pobre se lo ganaba ya, de tanto sufrir, de tanto esperarme, de tanto esperar el momento. Sí, sí. Y yo, si tú quieres, hazlo, varón. No es fácil. Pero yo no podía participar. Así le decía, si tú quieres, tú lo haces. Pero yo no estoy aquí. Wow. Así yo le decía. Y así sobrevivió. Sobrevivió hasta que yo fui cambiando. Porque era el proceso. Yo no sabía cómo llevar un matrimonio. Yo no sabía cómo llevar una familia. Yo simplemente hacía lo que mi mente, cuando se dañaba, me decía. Y el día que yo le decía, tú no vas a dormir. Tú no vas a dormir. Pasaba la noche sentado ahí mirándome. Y no se acostaba, varón. Dios mío. Era una persona yo fuerte, nada más creyendo que los hombres merecían eso. Oye, Sí, porque yo decía, si a mí me dañaron, yo tengo que dañar a otro. sí. Y yo le decía, haz lo que tú quieras, pero tú no vas a dormir. Y yo de maldad, varón, me acostaba. Y él sentado ahí. Ese que usted va a conocer ahora, no sé si usted lo conoce. Y él sentado ahí, se quedaba. Y yo le decía, Cristian, ¿te dormiste? Así, por gusto. No, amor, estoy aquí. Y me agarraba la mano. Dios mío. Estoy aquí. Aleluya. Para un menor, varón, una persona que no tenía que hacer eso. Como Dios en la tierra, como un ángel que Dios mandó. Estoy aquí, dime, oiga, ¿qué tú quieres? Y una mujer así, varón. Dime, ¿qué tú quieres? Yo estoy aquí. Pero que al otro día, a las 8 de la mañana, él tenía que irse a trabajar. Y hacer su quehacer para mantenernos, para buscarnos qué comer. Trabajaba porque él era visitador médico, visitador de farmacia. Entonces él, al otro día se iba con todo el sueño a manejar, varón. Ay, Dios mío, un peligro. Un peligro. Pero nunca en su vida, hasta el día de hoy, ese hombre le ha cambiado el humor, ni la mente. Y que contra mí nunca ha levantado un dedo para hacerme entender que yo fui una mala mujer en cierto momento. Porque si el hombre quiere que quita, que se le quite. Nunca y todo el tiempo el mismo amor, la misma, todo el tiempo. Te sobo los pies, te sobo la espalda, te sobo. More, siempre antes de acostarse, te sobo. Pero dime que yo estoy aquí. Digo, more, pero yo no te he dicho, así le decía a veces, yo no te he dicho que me sobe. Yo no quiero que me sobe. Hermano, me ponga la mano. Y él decía, yo estoy aquí, more. Yo simplemente te quiero ayudar, dime que te ayudo. Porque yo vendía ropa y yo cargaba unos bultos muy grandes en la espalda. Yo iba a comprar siempre a esos lugares que venden ropa usada y cosas. Y yo con eso andaba todo el tiempo. Entonces, él me cuidaba de que no me doliera nada, como un médico así, cuidando. Nadie en ese paso todo este tiempo tuvimos nuestro primer hijo, una frustración. Una gente de mi forma, aunque estaba cambiando, cuando tuve mi primer hijo me dio depresión postparto. Wow. Ese fue un tiempo que yo veía a ese niño llorando ahí, no le hacía caso. No le hacía caso. Yo me deprimía, me daba mis depresiones, me daba mis problemas, me daba todo. Y todo llevaba al mismo punto. Tuve problemas en la niñez. Y yo, la psicóloga no me siguió tratando cuando me daba eso y yo no buscaba mucho a Dios a veces. Me entraba mi cambio de afuera, no era que no me entraba, pero tuve esta persona que está a mi lado que me cuidó. ¿Qué yo hice con mis hijos en ese proceso que lo tuve a los dos? Yo vendía ropa en un lugar y yo dije, yo nunca voy a dejar que mis hijos se queden solos, que mis hijos me lo cuide alguien. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que lo que yo viví no era la mejor madre del mundo,
hablando. Pero estoy tratando de lo que yo viví, ellos no lo vivan. Es una violación que fácilmente a cualquiera se la hacen, porque cualquiera está a merced, cualquier niño, sea hembra o sea varón, de que le pase esto. No, mis hijos, yo dije, nadie, Señor, dame un trabajo donde nadie tenga que cuidarme a mis hijos. Y yo me iba con ellos, esos niños se criaron ahí conmigo, vendiendo ropa en el mismo sitio donde yo estaba. Ahí ellos se permanecieron. Iba a la casa, me lo llevaba, todo era así. Y nada, con el tiempo, la mentalidad mía fue mejorando, fue mejorando, fue mejorando, hasta el día de hoy. Hubo una parte que cuando yo ya tenía hijos, mi mamá, tal vez sin conocimiento, no sé, o tal vez lo hizo con conocimiento, me dijo de que hay que perdonar un día que yo voy ande ella. Digo, ok, pues ellos sabían que a mí me había pasado eso por boca de otro. Hay que perdonar a mi hija, porque tú sabes, ok, yo siempre obedecía, aunque era un poco rebelde, yo siempre obedecía, yo era rebelde, pero siempre obedecía y amaba a mi mamá. Y sí, mamá, está bien, yo sé que hay que perdonar, tienes que reunirte con esa gente y perdonarlo. Ahí entré yo como, wow, ¿cómo así? Sí, tenemos que hacer una reunión. Me lleva y me reúne con ellos. Me hace una cita y me reúne con ellos, con uno de ellos, porque el otro ya no estaba allá. Y me reúne, me lleva para el río con él. Vamos como oveja al matadero. Todavía me dolía. Todavía yo quería comprobar con él si él me lo hizo. Porque como que a veces yo decía, no, porque tan fuerte así, no. Y yo decía, oye, que yo voy a asegurar, claro, ¿verdad? Que es verdad que me hizo eso. Llego a río, dice mi mamá, le explica y le dice, fulano, mira que mi hija tiene esta, porque él no sabía ni a qué iba. Él creía que eso nadie lo sabía. Él creía que eso ya se había olvidado. Y como fue a cierta edad y ya yo vieja, ella dice que tú a tal edad, qué sé yo qué, abrió los ojos. Dice, sí. Ay, Dios, sí. Cuando él dijo sí. Ay, yo comencé grito, 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 grito. Otra vez. Porque en verdad no había pasado eso. Sí, pero nosotros éramos muchachos cuando eso. De 25 a 30 años tenía. Y era muchacho. La muchacho era yo. Pero yo entendí en ese momento como que mi mamá me llevó a un matadero. Como que me llevó a terminarme de matar. A revivir lo que estaba Como ya. que mamá me reúne así de que es verdad que hay que perdonar. Y yo comencé un solo grito otra vez. Revivió, pero me hizo perdonarlo. Digo, amén, ya, yo en verdad no me voy a volver loca por eso, ya pasó. El otro nunca se dio esa reunión porque no estaba allá. Vivía siempre aquí en la capital. Todavía con ese yo nunca me reuní, pero supongo que el otro le explicó lo que pasó y le dijo, mira, la muchacha habló y todo se sabe. Y ahí nada, yo seguí mi vida normal. Con mi esposo cambié bastante, porque ¿qué pasa? El Señor va sanando. El Señor va limpiando y es verdad lo que me dijo la psicóloga. El Señor te va sacando de un lugar a otro. Comenzamos a pastorear la iglesia. Sí, no es que uno no tiene sus dificultades, pero Dios nos ha ido sacando.
Él es el pastor, yo soy su esposa, pero realmente en lo que yo puedo ayudar, ayudo porque mi ministerio es servicio. Yo estoy clara que Dios no me llamó a pastorear, sino a servirle a la gente. Mi ministerio de servicio con el pastorado de él dio una buena química. La iglesia creció porque yo lo ayudaba cada vez que podía, porque cuando me daba ese arranque, que no lo iba a ayudar, no lo ayudaba. Cuando yo decía que no iba a bregar con gente, no bregaba. Y él, tranquilo, sereno, no voy a ir hoy a la iglesia. Quédate tranquila, amor. Me sobaba mejor para que me quede tranquila. O sea, siempre me entendió. Dios mandó a ese hombre como un ángel para que me cuide. Y todavía dice, yo tengo que cuidarte hasta el último día que tú estés. Sea lo que sea, yo tengo que cuidarte. Y me cuida con un amor nunca de hipocresía, nunca. Nunca le he visto hipocresía porque yo conozco la hipocresía, porque yo la vivía. Yo la practicaba. Muy fuerte. Cuando yo practicaba la hipocresía, cuando yo tenía algo adentro, un dolor fuertísimo, que yo no lo expresaba a la gente, yo no le decía, yo me siento mal, yo nunca se lo decía a la gente. Nadie, hasta hoy, nadie sabe en mi campo este testimonio. Todavía en el campo mío, todavía mi entorno, donde vivimos tanto tiempo en Guaricano, nunca nadie supo cómo fue mi vida. Así solo veía que Ana me aburría. Obvio, cuando yo dejaba de buscar a Dios me aburría. Cuando buscaba a Dios yo era la más amable. Porque el único que te saca de algo que tú no puedes sobrellevar es Dios. Humanamente las cosas no se pueden sobrellevar tan fuertes si Dios no está. Y el enemigo se encargó de hacerme una guerra desde la niñez. Porque tal vez yo no sé lo que es ahora, pero tal vez Dios tenía planes más fuertes. Y el enemigo dijo, se lo voy a quitar, se lo voy a arrebatar. Pero no estoy disconforme con Dios. Porque con ese mátate 24/7 en la cabeza, y yo nunca lo hice, es porque había algo grande. Así es. Es porque había un plan grande. Y yo ¿sabe por qué llegamos al nivel de estar aquí hoy? Porque hace unos días, como 15, estamos en un retiro de casa, de mi hogar. Cosa que Dios va haciendo con uno. Hacemos un retiro familiar. Lo hicimos. Y mi hijo, él, comienza a preguntarme de mi vida. Y le estoy explicando. Y a él le llamó la atención esa parte de mi vida. Que dice, mami, pero ahí hay un testimonio. ¿Y por qué tú no lo has dicho? ¿Por qué tú no lo has contado? Digo, ay, mijo, ¿y qué le va a hacer caso a eso, muchacho? Estate tranquilo. Y que no, mami, mira, vamos a hacer TikTok para que tú de vez en cuando cuentes cómo es este tipo de vida de depresión, donde tú vives con una depresión constante, un problema constante, donde te afecta al último nivel de tu vida. Todo te afecta la vida de ellos. La vida de todos la afectó eso. Entonces yo le dije, bueno, varón, hay que orar, varón, porque eso de salir a contar así, no creo, no. Tenemos 15 días en eso. Tú verás, yo te voy a buscar a alguien que a mí me gusta para cómo trabaja los testimonios. Yo dije, bueno, ¿qué sabe? Eso se paró ahí. Él siguió haciendo su diligencia, él. Y ahí me dijo que, mami, te contacté por el teléfono, me tiró. La persona que te va a entrevistar, porque esos títulos son de muy mala calidad, porque tú no tienes la herramienta. Y yo creo, porque él se conmovió con mi historia, él comenzó a preguntarme en el mueble, ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo fue aquello? ¿Y cómo fue lo otro? Y a él le llegó. Y él dijo, yo creo que eso puede ayudar a mucha gente que vive en ese sistema de vida que tú viviste y que te dio bastante problemas.
Y que tal vez mucha gente hoy no saben por qué Ana Marte tiene un carácter fuerte. Porque te cambia el carácter, varón. Yo tengo una cara fuerte que la gente me mira y sale huyendo. Y dicen, esta mujer, vale, no hay que le entre. Pero cuando hablan conmigo, ven, porque ¿qué fue lo que pasó con mi carácter? Mi cara dura. Que yo lo cogí para defenderme. Cuando me pasó la violación, yo dije, no voy a hablar con nadie. Y la forma de yo no hablar con nadie fue poniendo carácter, cara, donde no me tenga que estar riendo para no contar ese problema, porque si lo cuento voy a tener más problemas. Entonces, contar eso no valía la pena que yo metiera más gente en problemas. Adquirí un carácter duro de cara, que todo el que me mirara dijera, a esta mujer no hay que le entre. Esa fue mi defensa. Para cuidar a su familia, a su papá, a sus hermanos. Oye, para salvar de que mi papá de que lo metan. Y salvar a los agresores. 20 años a la cárcel. Y tal vez yo no lo estaba salvando a ellos. Yo estaba salvando a mi papá. Su familia, claro. Y me estaba salvando yo en cierta forma porque ellos dijeron que le iban a matar. Te matamos. ¿Y sabe qué? Yo creí que ellos eran capaces de matarme. Oh, pero si fueron capaces de hacer eso. Claro. Yo dije, pero si ellos me trajeron, me llevaron para allá y me hicieron de todo, ¿qué no me van a hacer si yo digo algo? Yo me sentía indefensa. Entonces creé autodefensa con mi carácter. Y usted puede mirar y sí estamos en el evangelio, sí estamos con una congregación, tenemos negocio, nosotros tenemos tiendas. Todo eso es por la gracia de Dios. Porque Dios comenzó a cambiar el panorama y a ayudarnos y a moldearnos en todo este proceso. Entiendo que Dios ha metido su mano, no ha ayudado. Yo no estoy aquí para dañar a nadie, porque nunca en mi corazón así. No, exacto. El interés de dañar a nadie. Pero hay gente que puede ver esto y decir, wow, mira, fulano sí cambió su carácter, de momento ya no es quien es. Y analizan. O debo de cuidar más a mis hijos. Debo de ponerle más atención. Porque realmente mi familia me cuidaba. Pero no me ponían límites de caminar. Tú sabes, no puedo ir allí porque hay peligro aquí. Esos límites yo nunca los tuve. Y a esto yo vivo a los hijos míos limitándolos. No te muevas así, no te muevas aquí, no te muevas allí, porque ya tengo la experiencia. Exacto. De todo lo que me ha pasado. Así que creo que hasta este momento todo está dicho, a menos que usted tenga alguna otra. Le iba a preguntar, eso aconteció a los 11 años. En el transcurso de los 13, 14, ¿usted nunca le vio el rostro a ellos? ¿O sí lo veían en el entorno? El gran problema era ese, que eran mis vecinos. Yo tenía que verlo todos los días. ¡Wow! ¡Santo! Y yo tenía que dejar que mis hermanos vieran a Calimán con ellos. Okay. Yo tenía que estar ahí viendo. Ellos iban a mi casa igual. Ellos iban a su casa igual. Y hoy van a mi casa igual. Hoy todavía. El día de hoy van a mi casa igual. Okay. Yo tenía, cada vez que lo veía, se me planteaba como un dolor. Pero era mirarlo y dejarlo. Ellos jugaban con mis hermanos igual. Trabajaban con mis hermanos. En el área de mi casa había mucha tierra. Igual. Iban a la junta con los demás jóvenes a sembrar arroz, que se usaba mucho. Normal. Normal, igual. Yo tenía que entregarle la comida en su mano. Igual. Sin hacer entender que yo tenía un problema con esa gente. Oye. O sea, todo era normal, pero yo no era normal. Era yo que no estaba normal. Ellos estaban normal, pero yo no estaba normal. Yo tenía algo que ellos provocaron en mi mente, que ellos nunca pensaron que yo tenía eso en la cabeza. Mátate, mátate, mátate. Ellos nunca lo calcularon y dijeron,
esta niña se está volviendo loca. Esta niña tiene toda la noche un pensamiento de una pesadilla. Yo despertaba llorando, ay Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, todo el tiempo. Porque la fe de mi familia eran católicos. Me llevaba a pedir, a orar. A cosas muertas, sí, yo le oraba a la Virgen. Virgen, que estaba en el cuarto de mi mamá. Ayúdame, ayúdame. No me dejes sola, yo le decía. Era un momento difícil, porque todo eso yo tenía que vivirlo como que eso no se vivía. Al fin y al cabo, al tener que vivirlo así, lo guardé en el archivo de la mente. Y ya no lo vivía. Ya yo tenía, después de los 15, una pesadilla. Hasta los 22. Que, varón, eso es algo tremendo. Cómo te vuelve esa cinta para atrás. Eso es algo terrible. Yo lo tengo en la cabeza así. Así. Dio esa vuelta tan giratoria y me llevó para atrás otra vez. Después que tengo yo 22 años. Después de tanto tiempo. ¿Sabe para qué? Tal vez Dios lo usó para cambiar mi vida. Claro. Porque si no me volvía al momento del problema, ¿cómo me iba a sanar? Ese fue el mejor psicólogo. Sí. Porque entonces dijo, tengo que llevarla, que no es una pesadilla. Tengo que llevarla para que ella vea que tiene que buscar ayuda. Y Dios bendiga a esa psicóloga que se dejó usar de Dios. Tremenda. Donde quiera que esté, que el Señor la bendiga a ella y a su familia, porque Amén. tú sabes que el que ejerce lo que es la profesión de médico, etcétera, a veces lo que está mirando es lo que puede sacar. Por eso que tú ves la diferencia hoy en día cuando cuando tú acudes a un hospital público. Dichoso aquel que se encuentra con un doctor, porque hay doctores que ciertamente viven eso. O sea, el servicio de ellos es inclinado a ayudar al que está necesitado. ¿Entiendes? Sin embargo, a veces tú vas a un hospital público y salen de ti. Una inyección y vete. Sí. Pero tú vas a una clínica y la clínica quieren buscarte hasta lo que tú no tienes. ¿Por qué? Porque van a sacar dinero. Y ella no vio solamente lo que podía sacar, ella proyectó, como dijo Pedro, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y le proyectó a Cristo y mira lo que Dios hizo hasta el día de hoy. Así mismo ella me dio lo que tenía. Y yo se lo agradezco, varón. Sí. Que si no, oiga, se lo agradezco porque después de eso fue que yo conocí a Dios de verdad. Que yo dije, no, pero si eso es lo que me salva, voy a buscar a Dios. Y lo busqué hasta un punto que llegué a niveles espirituales, que Dios me dio un discernimiento terrible. Y le agradezco a Dios que me hizo entender muchas cosas. Y me hizo entender que mi esposo no era el agresor. Dios me lo hizo entender con el tiempo. Muy fuerte. Él me hizo entender que mi esposo yo tenía que cuidar y respetarlo como él se merecía. Mi esposo nunca me exigió ese respeto. Él simplemente esperó y se lo ganó sin reclamo, sin nada, hasta el día de hoy. Yo no puedo decir que algún día le vi un reclamo en su boca, ni en sus acciones. No, yo tengo que conocer a ese hombre. Varón, ni en su cara un gesto de reprensión. Mujer, tú eres una mujer de Dios. En todo ese tiempo. Sí, entonces hasta Señora, hoy le digo. Dios es un Dios real. Nunca me dijo, tú eres de Dios, estate tranquila. No me maltrates. No, nunca se quejó. Y todavía yo lo maltrataba. Nunca se quejó. Solo se quedaba ahí. Pero more, así, varón. More, estate tranquila. Y fue miles de veces que ese hombre oró por mí. Y me liberó a cada rato. Caía yo como un zapato. Santo. En la casa. Señor, obra. Señor, él sabía. Rompe la cadena, Señor. Salía yo de esas oraciones que él me hacía. Livianita. Livianita. Dios hizo una obra con ese hombre maravillosa hasta el día de hoy.
le agradezco a Dios que lo puso en mi camino. Siempre fiel, varón. Y que no hay hombres fieles. A su forma, como es, como yo lo traté. Debió de pegarme los cuernos 1000 veces. Claro, porque te decía que duraban 3 meses sin tener intimidad sexual. Hasta más. Yo lo castigaba fuertemente. Hasta más. Yo no me le decía, no, tú no, es que aquí tú ni te me acerques. Pero, amor, déjame poner aunque sea la mano. No. Así. No la vas a poner y punto. Y así se está bien, amor. Es una de las pruebas más difíciles que uno puede pasar. Atrás de mí se acostaba y me echaba el brazo por atrás. Está bien, amor. Y él me dijo, pero yo, ¿qué tú me dices a mí? Ya yo estoy curado ya. Que tú me digas que no, ya. Eso a mí no me importa. Y él decía, no, porque ya tú y yo. Llegaban tiempos que él me decía, pero ya tú y yo somos hermanos. Digo, amén, varón. Ay, Dios mío. Y yo era de Dios, varón. Y yo era de Dios, pero hay tiempos que él me decía que no, pero somos hermanos. Y yo sí, varón. Y que le daba un abrazo, lo más que yo le aceptaba. Era un abrazo. Yo no le aceptaba y que me ponía la mano en partes que no son íntimas. Y no te atrevas. Así, varón. No me la ponga, le decía. Ahora, pero que ahí no es nada. No me la ponga y punto. Son hermanos. Somos hermanos, decía. Santo. Este reía y que está bien, somos hermanos, ¿ok? Y nunca me dio señas de que me pegó los cuernos, que me hizo ojo bonito por una mujer. Nunca. Mujeres que él sí había podido. Exacto. Porque ellas se le tiraban porque Satanás no duerme. Y él tenía motivo para hacerlo. Sí, yo le daba miles de motivos. Y yo le decía, ¿por qué tú no te buscas uno por ahí? Suéltame en banda. Yo le decía, búscate una, que yo no puedo. Le decía, no puedo. Decía, no, hombre, more, yo te voy a esperar. Está bien, tranquila. Y así pasábamos la vida en eso. Y Dios lo ayudó a soportar. Ya él hoy no soporta eso. Porque yo no puedo decir que Dios no me ha cambiado. Exacto. Dios me ha cambiado de una manera que yo se lo agradezco terriblemente al Señor. Terriblemente, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y todo esto no es para que la gente tal vez se ofenda o se incomode. Es para que vean qué situaciones se pasan cuando una persona es traumatizada en su niñez. Muy fuerte. Esto, los testimonios que hemos grabado aquí, creo que uno de los testimonios más fuertes, y creo que de hoy en adelante, muchos padres van a revisar el comportamiento de sus hijos. Uh-huh. Yo me transporté allá, a los hechos, porque de verdad tuve muchachos que son silenciosos, uh-huh, que no hablan, que viven profundamente un aburrimiento, con un carácter fuerte, uh-huh, y solamente los padres juzgan o lo castigan, uh-huh, o por ejemplo le pegan, pero no investigan qué está detrás de ese comportamiento. Y muchos niños viven un silencio profundo, uh-huh, debido a cosas que les han acontecido donde los padres no están. Uh-huh. Y más en este tiempo, porque estamos viendo un tiempo cibernético donde tú buscas a la mamá de la niña ahí con un celular chateando. Uh-huh. ¿Y tu hija dónde está? Yo no sé. El padre tal vez ocupado en su trabajo, pero cuando llega el padre del trabajo, la cena está puesta y cada quien te da con un teléfono. Uh-huh. Entonces, si en aquel tiempo no había tanta tecnología y tanta distracción, imagínate en este tiempo. Sí. O sea que la probabilidad de que estos casos se hagan multiplicados es ciertísima. Sí. Ciertísima. Entonces yo quiero que la gente asiente cabeza, reflexiona, ciertamente. Y yo sé que van a haber muchas investigaciones ahora. Van a haber muchas investigaciones. Hay muchos padres que ahora mismo van a investigar a sus hijos. Van a sentarse con sus hijos, con amor, con mansedumbre, con paciencia, a sacarle preguntas. Porque este comportamiento, Dios mío, esto ha sido de parte de Dios. Esto ha sido algo de parte de Dios.
y Dios la ha levantado como una trompeta. Amén. Como una trompeta para este tipo de casos. Así que Dios bendiga a su hijo que me contactó. Amén. Tuvo la fe realmente, porque yo no iba a poder ver el mensaje, porque el mensaje llegó a un número de teléfono, lo administra mi esposa, pero ella me insistía, mira, chequéate, y yo le escribí. Wow, eso fue Dios. Sí, porque no llegó a mi teléfono, llegó sino al teléfono de un número que administra mi esposa. Amén. Sí. Y yo quiero darle como un consejo final a los padres. El punto de un niño que sufre una agresión, no van a hablar de una vez. Tienen que tomar su tiempo. Exacto. ¿Sabe cuánto duró mi hermano para sacarme esa verdad que me estaba volviendo loca? Porque simplemente yo estaba llorando, llora. Ay, me pasó. Duró 2 horas para yo poder decir fue que me violaron. 2 horas con la paciencia de Job, como dice. Y los padres de que ven un niño que le da 2 rabiacas y 2 cositas, lo sueltan. Y ahora con la tecnología le dicen, coge tu teléfono. Sí. Estate tranquilo ahí. Esa es la forma ahora de esquivar los problemas que tienen los niños. Pero después que yo confesé con mi hermano, fue otra etapa de mi vida, porque comenzó a cambiar el panorama, aún en el espíritu. Ya los demonios no me molestaban tanto. Esa voz que te dice mátate las 24 horas, son los demonios. Y todo hijo, yo quiero darle una exhortación, que esté pasando por un proceso cualquiera, que esa voz le diga mátate, no se queden hablando con esa voz. No le contesten, busquen ayuda. Y si usted se fija, esa voz es un ente. Es un ente de la oscuridad, porque usted nunca había escuchado esa voz. Esa voz usted la vino a escuchar después de lo que aconteció. Después del suceso. Entonces ese espíritu andaba con usted para arriba y para abajo. Sí. Y cuando ya, por ejemplo, usted no la podía escuchar, en sueño la veía, porque era el mismo espíritu que se encargaba de usted poder ver en sueño lo que ya había acontecido. Sí. ¿Entiende? Ya ahora que usted está libre, ya, ¿me entiende? Sí, eso viene a marcar tu vida para que tú seas una persona sin éxito espiritual. Muy fuerte. Y mi esposo siempre me dice, tú ibas a ser una gran diseñadora, alguien grande. Tú no te habías casado conmigo si a ti no te había pasado eso. Es que su mente era muy brillante. Brillante, yo todo lo aprendo sin enseñármelo. Todo lo que yo digo que voy a hacer, lo hago. Y nadie me lo enseña. Entonces él me decía, es que tú eres de otro planeta. Tú dices, él decía, yo me ponía a hacer cualquier cosa y yo lo hacía. Sin pena, sin titubear, lo hacía. Yo me puse a coser, yo cosía. Yo hacía de esto. Y yo te digo cómo tú debes vestir así, sin hablar. O sea, él dice, tú ibas a hacer una... Y le iba bien. Y me iba bien. A todo el que yo asesoro y le digo, ponte esto. Y no te pongas esto. Le va bien. Y, wow, mire el consejo que tú me diste. Qué bueno. Me sirvió. Entonces él dice, tú ibas a ser una gran diseñadora. Por un lado, él dice que gracias a Dios que te pasó eso, porque no te había casado conmigo. Pero por otro, él entiende que nada, que la vida se me tronchó. Me dañó ahí. Y sí, se le daña el futuro. Cualquier niño que ha pasado por este nivel de problemas, se le daña el futuro. Muchos no quieren hablar por miedo, pero ¿por qué no? Hay que decir para que el que pase por esto abra los ojos y entienda que sí, que hablar es bueno. Yo recuerdo que yo le hice una reacción de una muchacha colombiana. Yo creo que tú estabas conmigo, Fran, cuando eso. De una muchacha colombiana. Yo le reaccioné el video porque ella habló de un abuso sexual que ella vivió dentro de una comunidad cristiana. Y yo cuando reaccioné al video, de Colombia ella, una morenita ella. Y yo reaccioné al video. Y yo le decía en el video que todo el que está pasando una situación semejante, que no calle, que la hablara. Después de eso, son un caso ahí en Los Alcarrizos, comenzaron a salir casos de iglesias. Porque la gente que estaba tapando esa situación
como que se empoderó y lo sacó a la luz. Y pastores comenzaron a caer presos. Sí, después de eso. Sí. Y muchísimos pastores, porque hay casos, tú sabes, que como el hombre de Dios, no se puede denunciar porque se va a dañar el testimonio. Si usa un diablo a caballo, hay que meterlo preso. Obligado. Puede ser un profeta, puede ser un pastor, puede ser quien sea. Si lo está haciendo mal, va a pagar por lo que está haciendo. ¿Entiendes? Entonces, Debe de pagar. entonces, hay personas que son doble moral y dicen, ese tipo de cosas no se pueden hablar en las redes sociales. Ah, pero sí el tipo de cosas mundanas que trae distracción, que destruye el deterioro mental de los niños. Eso sí. ¿Entiendes? No, este tipo de testimonios se tienen que dar. Se tienen que dar y no, las mujeres que me están escuchando, adolescentes, quien sea, no puede guardar silencio. Usted tiene que estallar, porque posiblemente lo que te pasó a ti le está pasando a otro y se está quedando en silencio. Y hay una destrucción en silencio. Así que si usted ha pasado por eso y no tiene un medio, nosotros estamos aquí para darle un espaldarazo, como dice. Y lo peor de todo es que son los cercanos de uno. Sí. Ya sea un familiar, Que nadie un cree. vecino. Nadie cree. Sí. Y fulano va a hacer eso. Mm. Mire, eso es fuerte cuando son los cercanos. Y también no se puede confiar en nadie ya. En nadie. De que yo le voy a dejar a mi hijo, a mi tío, para que me lo cuide. No lo deje. No lo deje. Nadie ya quiere a nadie. Hay que tener cuenta, no solamente con las hembras, mayormente con las hembras usted tiene que tener cuidado. Padres, madres que me esté escuchando, tiene que tener cuidado. Y aún con los niños, varones, no importa. Usted tiene, sus hijos tienen que estar donde usted lo pueda ver, visualizar. ¿Entiende? Eso es. Entonces, hoy en día hay demasiada distracción, demasiada distracción. Bueno, bendiciones, shalom, el Eterno me lo bendiga mucho a todos los que están ahí. Compartan este video para que las personas que están pasando por este tipo de situación puedan identificarse y puedan alzar su voz y romper el silencio. No sé si tienen un medio de comunicación, por si acaso, el hijo suyo, no sé, que la gente quiera contactar. Bueno, 809-341-4984. En ese medio se pueden contactar. Bendiciones. Si alguien de los que está ahí pasando una situación semejante, alguien que no es cristiano, este es el momento, esta es la hora que el Señor ha hecho para que tú lo recibas en tu corazón. Sí. Lo más importante que hay en todo este planeta no es el oro, no es el diamante, no es la plata, no son los bienes materiales. Lo más importante es recibir a Cristo en tu corazón. Él es el único que puede darle sentido y razón de ser a tu vida. Él es el único que te puede sanar, que te puede sacar de esa depresión. Así que repite conmigo, si quieres a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti, reconociendo que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Borra mi culpa, quita mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte que vaya a la iglesia más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Ponte en contacto con nosotros y así nosotros vamos a servirte como un soporte espiritual para que puedas seguir perseverando en el camino del Hijo de Dios llamado Jesús. Amén. Suscríbete a esta plataforma Evangelista Dios de Blanco. Si no te has suscrito, dale me gusta al video y compártelo con alguien más. Shalom, Evangelista Dios de Blanco, el mejor restaurante de toda la plataforma de YouTube.